urbanizable de cara a posibilitar un crecimiento más racional de la ciudad. Buenas tardes. Está hoy con nosotros, comparte este diálogo Víctor Chamorro, escritor, con una larga andadura, un buen bagaje literario sobre la tierra. ¿Cómo ve el escritor esa tierra tan querida desde este exilio interior, o posiblemente en su caso no sea exilio tal vez? ¿Cómo la ve usted? ¿Cómo dibuja esa Extremadura y cómo la siente desde aquí? Es muy diferente estar allí y simplemente pasear, hablar con la gente, saber que estás en Extremadura sin que te des cuenta, a estar aquí y ponerte a pensar a veces en Extremadura, bien porque hablas con algún extremeño, o bien porque escribes sobre Extremadura, o bien simplemente porque piensas, y es como un sentimiento, ¿verdad? No sé, poético, una cosa romántica, el mismo nombre, la palabra Extremadura, pues ya te da cierto, no sé, como calor interior, ¿verdad? ¿No tiene usted un sentido de ambigüedad, por ejemplo, ese deseo de querer la tierra desde aquí, y cuando se está allí, a veces esa propia querencia, en esa querencia tiene uno un rechazo? ¿A usted le puede ocurrir esto? No, a mí no me ocurre porque el rechazo podría venir de ver un poco su desarrollo, de ver alguna cosa de estas. Pero claro, es que yo voy a un sitio como es Hervás, Sí. Que es como una especie de una ciudad en pequeño. Y entonces... Quizás es Hervás, ya que usted cita Hervás, usted nace en Monroy, hay que decirlo, y usted pasa prácticamente está usted en Monroy muy poquitos años por razones, pues, su padre es funcionario de Monroy. Realmente su patria es Hervás. De Hervás podríamos decir que tiene un gran pozo cultural por esa historia de judaísmo que hay en sus paredes, en sus piedras, en sus calles. No sé yo hasta qué punto eso ha podido dejar... Hombre, ha dejado un pozo cultural en los libros, en todas las historias se hace referencia al barrio judío de Hervás, pero que eso haya constituido un pozo cultural para... Digo los judíos, es decir, el propio establecimiento, porque además un judío de Hervás prestó incluso dinero a la corona de Castilla. Sí, pero allí no ha quedado nada que sea tradición judía referente, por ejemplo, a artesanía, a folclore, a costumbres. No queda nada, simplemente queda el barrio judío. No han quedado canciones, es una cosa muy curiosa, pero no ha habido nada que haya pasado de generación a generación. ¿Y le marcó a usted quizás el barrio judío en su infancia? ¿Le marcó? Bueno, el barrio judío es yo no sé si me habrá marcado, pero sé que siempre que voy a Hervás lo recorro. Es decir, ni un solo viaje que no haya hecho yo a Hervás, no he dejado de ir al barrio judío por la noche, que es cuando yo creo que es más bello, y de alguna manera me tiene que haber marcado porque lo he visto tantas veces. Amigo que va, persona que llega a Hervás, que no lo conoce, lo primero que hago es enseñarle el barrio judío, porque es una auténtica maravilla. Es como pegar un brinco en los siglos y retrotraerse al siglo XV, al siglo XVI, viéndolo de noche, claro, que creo que es como alcanza su máxima belleza. Es una suerte haber nacido en Hervás por esa belleza que conocemos que tiene. Usted, sin embargo, después hace derecho en Salamanca, y Hervás, por su situación, digámosle que es gente que mira más hacia Salamanca que hacia el resto de Extremadura. ¿Usted cuándo retoma ese sentido, mejor dicho, cuándo toma ese sentimiento de extremeño y que sirva de estro, de numen, de inspiración en su obra? ¿Ese sentimiento cuándo se produce en usted? Pues sí, porque yo nazco en Extremadura, pero no me doy cuenta, no tengo esa sensación de extremeño. Yo estudio en Salamanca, estudio primero en Villafranca de los Barros, luego hago derecho en Salamanca, y eso se descubre cuando descubro las Urdes. A partir de ese momento, pues prácticamente yo dejé mi actividad como novelista y ya me tiré una larguísima temporada de muchos años escribiendo sobre Extremadura. Fue exactamente a partir de las Urdes, y luego ya vinieron otra serie de libros, Cátedra de Trecho en Trecho y tal.
Es decir, la Lourdes es la que le marca a usted ese sentimiento ese sentimiento de justicia y ese sentimiento de redención que puede llevar el escritor. ¿Qué función tiene hoy el escritor en la sociedad actual para usted? Bueno, pues hoy el escritor tiene que plantearse si quiere ser un escritor becado y subvencionado desde el poder o quiere ser un escritor independiente. Si quiere ser un escritor independiente, pues la labor tuya va a ser un poco a contrapelo de la norma, va a ser un poco una labor heterodoxa, vigilada, mal vista. Muy pronto te pondrán algún San Benito, porque el disidente no es cómodo y no es agradable encontrarse con un disidente. Y si eres un escritor pues subvencionado por el poder, pues te conviertes en un lacayo del poder, estás a las órdenes del poder y de alguna manera lo que podría ser tu función social de denuncia queda totalmente aplacada. Y esa función, por ejemplo, de denuncia en una tierra como Extremadura, que no lee el resto de España, también es verdad, pero en Extremadura, ¿qué sentimiento tiene el escritor respecto a esa obra que hace y que va dirigida a un público y posiblemente no la lea? ¿Qué sentimiento experimenta? Bueno, eso es una paradoja, sí, porque se escribe a lo mejor para un público y te lee el público que se siente ofendido por lo que tú has escrito, porque siempre cuando se escribe a favor de determinado sector social, hay otro sector social que se considera ofendido, porque a lo mejor es el causante de la marginación de ese sector social a favor del cual tú escribes. Y entonces normalmente pues en Extremadura la gente humilde pues demasiado esfuerzo realiza con sobrevivir y no puede, efectivamente no puede invertir en cultura, ni en libros, ni en teatro, ni en música, ni en veraneo, ni nada. Y entonces normalmente se escribe para una pequeña minoría supongo que el consumidor extremeño será el estudiante y será la burguesía acomodada alta. Pero es que yo creo que Extremadura no ha tenido una burguesía, ¿no?, como clase. No ha tenido, no tuvo una revolución industrial. En Extremadura no ha tenido empresarios, ha tenido siempre especuladores y es una de las causas del estancamiento que tiene Extremadura, que no tuvo. Nosotros cuando en otros lugares se estaba hablando de revolución industrial, nosotros seguíamos con nuestros talleres artesanos y hemos seguido con nuestros talleres artesanos hasta hoy día, porque en Extremadura, a pesar de que ha producido y produce tanta energía eléctrica, prácticamente la que se consume en Extremadura para funciones industriales es mínima. Esto es otra de las paradojas, hay muchas paradojas. Extremadura es una constante paradoja. Es una constante paradoja, así es. Esas Lourdes, ¿qué situación, qué motivos le dan al escritor, aparte de la denuncia, el mero hecho ya de andar y ver las Lourdes? ¿Se plantea usted ya toda la problemática del resto de Extremadura? Sí, bueno, no sé. Yo creo que sí. A mí las Lourdes me dieron una experiencia. Yo recibí mucho de las Lourdes. Yo a las Lourdes no le he dado nada. Les he dado un libro de juventud, cuando yo era muy joven, escrito con el corazón y con todo el sentimiento del mundo. Pero a mí las Lourdes me enseñaron muchísimo. Yo estuve en las Lourdes aproximadamente 3 meses, de un sitio para otro, comiendo allí, durmiendo allí, viviendo allí. Y yo descubrí allí el tipo de Rousseau, el buen salvaje. Y digo lo de salvaje en el sentido en el buen sentido, porque allí no hay ningún salvaje. Descubrí allí esa bondad casi absoluta, que es muy difícil, la bondad de la inocencia. La descubrí en mucha gente, luego había otra gente que a lo mejor no era tan bondadosa, ¿verdad? Pero yo descubrí allí un tipo de bondad que fue para mí una... Sí. Este hecho yo también lo constato, porque sabemos que tenemos un libro los dos. Libros comunes, sí. Después, ¿cómo definiría usted las características del hombre extremeño? Porque un novelista, como es su caso, una novela quizás sea un paisaje, un hombre, una pasión, como diría Delibes, ¿no? ¿Cómo definiría usted ese hombre extremeño? O naturalmente hay diversos tipos de hombre extremeño, tal vez. Sí, pero si queremos hacer una síntesis es muy difícil, porque claro, sin embargo yo creo que hay algo que define al extremeño, alguna característica definitoria.